Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque es nuestra guía. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de ella, nos instruyes, nos redarguyes y quieres que seamos mejores personas, pero sobre todo que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hablar a nuestro espíritu y que podamos crecer. Nos ponemos delante de ti y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Muy bien, este pasaje prácticamente lo escogí para concluir el año. Hoy es el último domingo del año 2024 y de alguna forma, como se viene diciendo, esperamos regularmente a que finalice el año para empezar a ver qué voy a hacer el próximo año, ¿cierto o no? Y el próximo año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a bajar de peso, voy a esto, voy al otro, todas ya las cosas que se han dicho acá. Pero Santiago empieza haciendo una pregunta retórica que él mismo va a contestar con otra pregunta. Y él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y entonces uno se hace pregunta y dice, ¿de veras estamos en guerra? ¿De veras hay pleitos entre nosotros? Y uno nada más tiene que ir a su familia y recordar que a cada rato hay pleitos, ¿verdad? Si somos honestos, ¿verdad? De alguna forma vivimos en un mundo terrenal sujetos a pasiones y que de alguna manera no sabemos quedarnos callados, no sabemos poner la otra mejilla, no sabemos de alguna manera aguantarnos y poner nuestra causa delante de Dios, sino al contrario. ¿Pero de dónde vienen? Bueno, el Señor Jesucristo también lo había dicho ahí en Mateo 15, donde dice, de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón salen allí los homicidios, los hurtos, los malos pensamientos. Así que, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y entonces esto nos habla de que hay una lucha interior. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice, el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha interior, porque quiero hacer el bien, pero híjole, me han dado donde más me duele y me tengo que defender, me han dicho algo y tengo que responder de la misma manera. Y entonces nunca terminan nuestros pleitos ni nuestras guerras porque no ganamos la guerra en el corazón, porque la guerra se gana en el corazón. Ahora, la guerra, de alguna manera, es una serie de batallas. Y es una batalla a la vez. ¿Sabe? Hoy en día vamos a batallar con alguna circunstancia, mañana vamos a batallar con otra circunstancia, pasado mañana con otra circunstancia. Pero ¿qué le parece si batalla siempre con lo mismo? ¿Verdad? Es más, yo quiero decir que muchos de nosotros decimos, yo batallo con mi carácter. Y bueno, ¿quién no batalla con su carácter? Pero de eso se trata hasta que lleguemos a la presencia de Dios y digamos como el apóstol Pablo dice, he corrido la carrera. Y después dice, he ganado la batalla. Por tanto me espera la corona de justicia que Dios da no solo a mí, sino a los que aman su venida. Así que, de alguna manera, eso es en el día a día, en las horas del día, ¿sabe? Nosotros decimos el día tiene 24 horas, pero de esas 24, pues dormimos 8, ¿cierto o no? Así que 8 no valen, aunque de alguna forma aún en sueños Dios cuida, debe cuidar y nosotros debemos pensar lo justo, lo amable, lo correcto para no pensar cosas incorrectas, porque recuerde también en los sueños, si nuestro pensamiento es de preocupación, vamos a tener sueños de alguna manera acorde a lo que estamos pensando. Por eso
debemos de elegir nuestros pensamientos. Pero dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, de alguna forma, está hablando de una persona que tiene un deseo desmedido de algo, y eso es codicia. Desear algo no es malo, pero cuando eso se vuelve codicia, por codicia muchos han matado, por codicia muchos han mentido, por codicia han blasfemado, por codicia han hecho de alguna manera desastres hacia otras personas. Así que de alguna manera es un deseo desmedido, el cual no debería de existir en nuestras vidas. Y por eso dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero después dice el verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Y sabe, si somos honestos, muchas de las cosas que pedimos es para nuestro deleite. ¿Para qué quiero salud? Uno dice, no, para adorar a Dios. Amén, ojalá si fuese. Pero muchos dicen, no, para trabajar, para hacer esto, para hacer lo otro. Pero ¿y Dios qué? ¿Sabe? O sea, Dios nos da la salud para que le adoremos en lo que hagamos. Porque dice la Biblia, todo lo que hagáis, de hecho, de palabra, sea para ¿quién? Para la honra y la gloria de Dios. Entonces, ¿quiero salud? ¿Para qué? ¿Quiero trabajo? ¿Para qué? Porque si tengo trabajo voy a tener un sueldo y entonces me voy a poder comprar esto y aquello y voy a cumplir con mis sueños. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Bueno, ahí le voy a dar a Dios algo, para que no diga. ¿Cierto o no? ¿Sabe? Si somos honestos en nuestro corazón, muchas veces pensamos de esa manera. Pero Dios quiere que cambiemos nuestro chip. Ahora hay que hablar de chips y de sistemas computacionales, ¿no? Porque todo está integrado en la inteligencia artificial y demás, ¿no? Pero realmente lo que necesitamos es cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Es lo que el apóstol Pablo le llama la metanoia, el cambio de mente que es hecho por el Espíritu Santo. Cuando dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está, metanoia, cambio de mente. ¿Sabe cómo Santiago dice el verso 4? Y esto es para nosotros, no es para los que estaban acá, esto todo es para nosotros. O almas adúlteras. En otras versiones, hombres y mujeres adúlteros, dice el texto. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y esto, a ver, ¿cómo? ¿Yo no puedo ser amigo del mundo? Bueno, aquí dice que no. Que no. Y si soy amigo del mundo, entonces estoy adulterando, cometiendo adulterio espiritual. Adulterio, dícese de que mi cuerpo, mis bienes, se los doy a otra persona a la cual yo no debo mi amor, ni mi respeto, ni nada. Cuando yo doy a otra persona mi veneración y mi adoración, estoy cometiendo lo que se llama la idolatría y de alguna manera estoy haciendo a un lado a Dios por ir por los bienes materiales de este mundo y por la aceptación de este mundo. Juan lo dice de otra manera, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, no es de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, de alguna manera, uno tiene que ver que yo soy de otro planeta. Yo soy de otro mundo. Y eso es la forma que debemos de pensar los cristianos. No pertenezco a este mundo. ¿Sabe? Cuando cantamos, debemos poner atención a lo que estamos cantando. Porque decimos muchas cosas que se oyen bonito, pero que no somos capaces de
Así que debemos de alguna manera ver cómo está nuestro corazón. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Este es un pasaje difícil, y es difícil porque si lo vemos así nada más, parece ser que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y que no quiere que estemos en el mundo. Pero en realidad, en otras versiones, sobre todo, por ejemplo, una versión más antigua, 1909, y otra, la Biblia del Oso, dicen que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela para la envidia. Y ahí se oye diferente, ¿verdad? O sea, nosotros, nuestra perspectiva de nuestro interior es para mal, no para bien. Porque entonces volvemos al versículo primero. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahí tiene más sentido el texto. Nuestro espíritu nos anhela para la envidia. ¿Sabe? Es bueno comparar otros textos para de alguna manera comprender un poco mejor el pasaje. Porque nuestro corazón, que dice Jeremías, es engañoso y es perverso. Y mientras no lo veamos así y nos creamos buenos, no hay nada que cambiar. Si eres bueno, no hay nada que cambiar. Jesús dijo, no he venido a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a los buenos, sino a los pecadores, a los malos. ¿Sabe? Hasta que no entendamos que nuestro corazón es engañoso y es perverso, no habrá medicina para él. Cuando usted se empieza a sentir mal, cuando le empieza a doler la cabeza, cuando empieza a escurrirle ahí el moquito, empieza a tomar medidas, ¿cierto o no? Dice, híjole, me voy a enfermar. Rápido, no me quiero enfermar, ¿cierto o no? Y me tapo. ¿Y por qué te tapas si hace calor? Porque me estoy enfermando y no me quiero enfermar. ¿Sí me explico? Toma uno medidas cuando uno se diagnostica. Mientras no. Entonces, mientras no entendamos que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que nuestras emociones no son sus emociones, que a nosotros lo que nos emociona no le emociona a Dios. Y de alguna manera tenemos que entender que debemos adquirir la mente de Cristo. Y debemos pensar como Él piensa para poder actuar como Él actúa. De otra manera, no podremos. Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tú le dices, Señor, soy malo. Cuando tú le dices, Señor, te necesito. Cuando tú le dices, Señor, he pecado contra ti. Cuando le dices, Señor, no soy honesto. Cuando le dices, Señor, no soy leal. Cuando le dices, Señor, te he robado. Cuando le dices, Señor, he hecho esto o aquello. Cuando confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y entonces vas a experimentar una verdadera comunión con Él. Antes no. Antes no. ¿Sabe? Usted y yo no podemos entrar al cielo si no somos limpiados de nuestro pecado. Nosotros no podemos tener comunión con Dios si no hemos resuelto nuestro pecado. Por eso el verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que aquí está la solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es acercarnos a Dios. ¿Sabe? Cuando uno peca, lo que hace es lo contrario, alejarse de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Fueron y se
escondieron y se taparon porque tenían vergüenza. ¿Qué hacemos nosotros cuando pecamos? Lo mismo. Pero él dice, sé humilde y acepta que te equivocaste y acércate a mí. Y él te va a dar gracia. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Él da gracia a los humildes. Pero ¿qué pasa con los soberbios? ¿Qué pasa con los soberbios? Él resiste a los soberbios. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, verso 6, y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse, ponerse bajo autoridad. Eso es lo que quiere decir someterse. Ponerse bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios. Que Dios sea el que me guíe, que sea yo el que hace la voluntad de Dios. Pero después dice que debemos ¿qué? Resistir al diablo. Resistir al diablo. Resistir al diablo. ¿Qué quiere decir resistir? De alguna manera tiene que ver con aguante. ¿Sabe? Aguanta las cachetadas, aguanta las malas palabras, aguanta las humillaciones, aguanta. ¿Sabe? Nosotros tenemos poco aguante. De hecho, algunos decimos tenemos mecha corta, ¿verdad? Yo soy de mecha corta, hasta nos enorgullecemos de decirlo, ¿no? Yo soy de mecha corta, así que a mí no, cuidado. Hay que agrandar la mecha para no explotar. Así que de alguna manera Dios quiere, ¿verdad?, que resistamos, que aguantemos. Aguantar, aguantar, aguantar. ¿Sabe? Cuando Jesús vio la piedra, esa piedra que le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús vio la piedra, seguramente. ¿Y podía? Sí podía. Pero a la orden de quién estaba Jesús, ¿de Satanás o de Dios? ¿Iba a ser la voluntad de Satanás o la voluntad de Dios? Y lo que hizo Jesús fue resistir. Y resistió, y resistió, y resistió. ¿Y qué pasó? ¿Y el diablo? Se fue. Ahora, nosotros no tenemos al diablo tentándonos. Tenemos algún demonio. Pero Satanás se dedica a los peces gordos, ¿no? Y nosotros somos peces flacos. ¿Sabe? A veces decimos, ay, me tentó el diablo. Pues, ¿quién eres tú para que te tiente el diablo? Te tentó el mal, te tentó tu concupiscencia. No le echemos la culpa al diablo. Porque Santiago también nos dice que, sino que cada uno es atraído y seducido en su propia concupiscencia. Así que le echamos la culpa a muchos. Ay, es que me hiciste enojar, es que si no me hubiera dicho esto yo hubiera actuado diferente, es que si esto y es que si lo otro, y siempre excusándonos de las acciones de los demás cuando la acción mala la hemos cometido nosotros. Así que resiste, resiste. Y esto no es una carrera corta, sino es una carrera larga, es un maratón. La vida cristiana es un maratón, 42 kilómetros. Así que hay que ir corriendo poquito a poquito hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, a la medida de Jesucristo. Los de doble ánimo, doble ánima, doble alma, doble pensamiento, doble sentimiento, un pie con Dios, un pie con el mundo. Definición, o eres de Dios o eres del mundo. Si eres de Dios, si eres del mundo, eres tibio, y si eres tibio, entonces 3:16 de Apocalipsis, serás vomitado. Así que los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, defínanse de quién son. Verso 9, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pedro también dice eso, que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Así que de alguna manera
tenemos que ir y decirle, Señor, he pecado contra ti. Es lo mismo que hizo el hijo pródigo. Cuando se dio cuenta de su circunstancia y dijo, en la casa de mi padre, dice, los jornaleros tienen comida todos los días. Y yo aquí estoy, voy pues a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Y fue y se humilló. Y él se puso al servicio de su padre y le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Saben? Nosotros decimos, Señor, ya que me perdonaste, ahora ponme en un lugar prestigioso, ¿verdad? Donde yo sea visto, donde yo sea el primer lugar. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Así que esto se trata de humildad. Verso 11. La práctica. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Murmurar es hablar mal de otra persona cuando no está presente. Ah, ya viste al hermano, oye, el hermano, mira, y no vino seguramente, y ya empezamos a hacer una historia ficticia del hermano que no vino, ¿verdad? Y no debe ser eso. Si a alguien debemos de juzgar, es a nosotros mismos, porque nosotros no somos mejores que los demás. Si las demás personas necesitan crecer, si necesitan perfeccionarse, si necesitan cambiar, yo más. Yo necesito. Señor, haz la obra en mí. ¿Sabe? No hago ni la obra en mí, ni hago la obra en el hermano. No quiero cambiar yo, ni tampoco quiero que el hermano cambie, y lo que hago es juzgarlo, y me convierto en el juez. Y ¿sabe? El juez es Cristo. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Yo soy un siervo. Somos siervos. No somos jueces. Y lo que tenemos que hacer es dejar de murmurar contra el hermano para no quebrantar la ley. Porque nosotros somos como el joven rico, ¿no? Desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. Pero si murmuro del hermano, quebranto la ley. Verso 12. Uno solo es dador de la ley, Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, pregunta, ¿quién eres para juzgar a otro? ¿Quién eres para juzgar a otro? O sea, la pregunta, ¿eres tú Dios? Porque Dios es el que juzga y también es el que justifica. ¿Quién eres tú para juzgar al hermano? ¿Quién soy yo para juzgar al hermano? Así que de alguna manera dejar el juicio a Dios y dejar de mirar la paja del ojo ajeno para poder observar la viga que hay en mi propio ojo. ¿Sabe? Yo quiero cambiar a los demás y no me quiero cambiar a mí mismo. Veo los defectos de los demás, pero no veo mis propios defectos. Y de alguna manera Dios quiere que yo pueda mirarme al espejo y decir, Señor, lo que soy es por tu gracia, porque yo no he hecho nada. Tú me has salvado, tú me has perdonado, tú me has rescatado, tú has puesto un propósito en mi vida, has sido tú. Ayúdame, Señor, con estas otras áreas que hace falta pulir. Ayúdame, Señor, a perfeccionarme en esto, en aquello. Ayúdame, te necesito, Señor. Yo no puedo solo, porque Jesús mismo dijo, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Verso 13, y esto es para el año nuevo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, planes para el próximo año. Haremos esto, haremos aquello. Pero ¿qué dice el verso 14?
cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece en un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sabe? Ayer en la noche llegaba ahí la noticia de que un avión con 181 personas explotó. Se tienen confirmadas 179 personas fallecidas en Corea del Sur. Hoy en la mañana un avión en Canadá se incendió. Y así podemos ver las 1001 noticias de gente que está pereciendo. Gente que tenía proyectos y planes para mañana, para el próximo año. Si tú quieres, Señor. Si tú quieres, Señor. Señor, yo deseo hacer esto, pero ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Sabes? Regularmente queremos incluir a Dios en nuestros planes, pero no nos queremos incluir en los planes de Dios. ¿Se da cuenta que eso hacemos? Hacemos planes y después, Señor, ayúdame a hacer mis planes. Cuando en realidad deberíamos preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y de alguna manera meterse en la voluntad de Dios para no hacer la nuestra. Porque disfrazamos la voluntad de Dios haciendo la nuestra. Así que Dios quiere que nos integremos a su plan perfecto. ¿Y cuál es su plan? El plan lo dejó trazado en la Gran Comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que en lo que vamos, hacemos. Y necesitamos hacer discípulos. Y necesitamos predicar el Evangelio. Y necesitamos enseñar lo que Cristo ha enseñado a nosotros. En lo que vamos, en el trabajo, en las cosas que nos ocupemos, allí, ser luz y dar testimonio de que somos hijos de la luz. En lo cual, dice el verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Así que mañana nos vemos, si Dios quiere, si el Señor quiere. La próxima semana nos vemos, si el Señor quiere. Verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. La soberbia se define como el yo sentado en el corazón. Muchas de las cosas que pedimos son para nuestro beneficio, no para el beneficio del reino de Dios. Dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero todo lo que pedimos es para nuestro beneficio. Señor, dame salud. ¿Para quién? Para mí. Dame trabajo. ¿Para quién? Para mí. Señor, dame esto o aquello. ¿Para quién? Para mí. ¿Se da cuenta? Siempre pedimos para el yo. Señor, dame salud para que tu reino. Dame salud, dame trabajo para que tu reino. Dame sabiduría para que tu reino. No para que quede bien yo, sino para que quedes bien tú. Porque tú eres el que das la riqueza. Porque tú eres el que das la salud, porque tú eres el que das la vida, porque tú eres el que das la sabiduría, porque eres tú, y por eso Dios merece la gloria y la honra, porque suya es. Así que de alguna manera tenemos que buscar que nuestra vida no esté llena de jactancia, de que en el trono de nuestro corazón no esté sentado yo, sino Cristo. Que podamos decir como el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que
hago en la carne, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Así que de alguna manera tenemos que crucificar al yo para que Cristo pueda ser vivificado. Y termina el versículo, el capítulo, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, pecado por omisión. O sea, sé que lo tengo que hacer y no lo hago. Sé que tengo que hacer el bien y no lo hago. Y aquí no hay mucho que enseñar porque todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cierto o no? Y de alguna manera esa es la vida cristiana. Que podamos glorificar el nombre de Dios con nuestra vida, con nuestros bienes, y que su reino crezca, no nuestro reino, pero regularmente pedimos para nuestro reino. Desgraciadamente a veces ni siquiera nos damos cuenta y pensamos que no recibimos porque pedimos bien y que no es el tiempo de Dios, pero a lo mejor no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Así que en este año, ¿verdad? Estos propósitos de año nuevo deberían ser para la gloria de Dios, para el engrandecimiento de su reino. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos angustiosos, vivimos tiempos peligrosos, porque la venida del Señor cada vez está más cerca. Y si lo creemos, tenemos que vivirlo hoy como si fuera el último, agradando y glorificando ¿a quién? A Dios. ¿Sabe cómo piensa el mundo? Ay, si hoy fuera el último día de mi vida, me bebería todo lo que pudiera, iría con las mujeres que más, y haría esto, y haría lo otro, y todo. ¿Para qué? Para el yo. Pero nosotros no somos del mundo, somos de Cristo. Y entonces de alguna manera nosotros queremos que su nombre sea glorificado y debemos hacerlo primero en nuestro corazón, en esas batallas que día a día estamos teniendo, que salgamos victoriosos para la gloria y la honra de Dios. Señor, no voy a ceder a las acechanzas del diablo, voy a resistir, voy a aguantar, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Yo quiero glorificar a Dios en mi corazón. Yo quiero que las batallas sean ganadas una a una, allí adentro, en mi corazón. Señor, examíname y ve si en mí hay camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie y orar a nuestro Dios. Y allí les voy a dar un minutito para que reflexionemos en nuestro corazón si hay algo que tenemos que dejar, si hay algo que tenemos que hacer, si hay algo allí en nuestro corazón que nos impida tener plena comunión con el Señor, si hay un pecado que no hayamos confesado, allí en nuestro corazón, Él lo conoce, tú lo conoces, díselo al Señor. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad. Y que este año, que si Dios nos permite terminarlo y comenzarlo, sea para su gloria y su honra. Bendito Señor, Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz. Es como espada más cortante de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y lo más íntimo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra, ayúdanos a entregarnos completamente a ti, Señor.